Roberto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias. Ya estamos en vivo y en directo, lo estamos observando. Bueno, lamentablemente, pues me gustaría decir en mejores condiciones, pero no tanto. Afortunadamente, Roberto, usted tiene energía todavía en su residencia. Yo acá, gracias a la gente, tuve que comprar un generador porque si no, no puedo trabajar. ¿Cómo recibe esto el país a vísperas de una elección con cortes, Roberto, hasta de 9 horas? Usted, en su experiencia, ¿hay cómo comparar esto con el pasado? Nelson, buenos días, un saludo cordial, un abrazo fraterno a usted, a toda la comunidad de Milagros y a todo el país. Déjeme decirle, Nelson, que soy un admirador de su programa. Usted ha crecido muchísimo Muchas gracias, como Roberto. comunicador. Lo Y nos digo ven a nivel sinceramente. nacional, ¿ah? Sí, a nivel nacional lo ven, Sí. correcto. Mire, Nelson, nunca había habido en el país, de lo que yo recuerdo, ya tengo 56 años, Vea usted. una situación de este tipo. Nunca, nunca, nunca. Le digo sinceramente. Los técnicos, los conocedores, los expertos en el tema energético saben, conocen que Ecuador venía atravesando por una serie de problemas, ¿sí? Que su parque hidroeléctrico, por ejemplo, era un parque hidroeléctrico mínimo que dependíamos específicamente de dos, tres hidroeléctricas, las más conocidas, ¿no? Ujú. La Paute, por ejemplo, la más conocida. Pero en el gobierno de Rafael Correa, con un empuje impresionante, poniéndonos a la vanguardia, por lo menos en Latinoamérica, con respecto a energías renovables, se logró hacer una gama, ¿no? Un asunto muy notorio con respecto a hidroeléctrica, que cambió completamente la matriz energética del país, la cambió. O sea, actualmente la dependencia que tenemos de las hidroeléctricas, es decir, energía renovable, bordea el 95, Wow. 96%. ¿Sí? En el caso de Coca-Cola Sinclair, que fue un proyecto que eventualmente fue muy criticado, la gente todavía no entendía cómo era la cosa, y posterior a eso también se sigue criticando. Bueno, este proyecto ha demostrado que se tuvo razón en hacerlo, son alrededor de 1.500 megavatios, ¿sí? Y es uno de los proyectos más importantes que ha construido el país, ¿no? Que construyó el gobierno Ujú. de Rafael Correa. De ahí sigue pues Toachi Pilatón, que eso falta 5 o 8%, que no se ha terminado, más otros proyectos que sí se han ejecutado, están en funcionamiento. Pero esto tiene un complemento, Ya. Nelson, ahí la gente se pierde. El complemento es el parque termoeléctrico, porque todo lo que se construyó no abastece, ¿sí? No es suficiente en función de que se está construido básicamente en una cuenca hidrográfica. Tenemos Claro. que construir una otra cuenca hidrográfica para cuando hay estiaje en un lado, se pueda poner en operación las otras, que Ujú. ahí hay un desbalance, ¿no? Pero eso se complementa con el parque termoeléctrico, que en realidad es mínimo comparado con lo que había antes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No se le ha dado el mantenimiento, Nelson, eso es todo. Roberto, para entender, el termoeléctrico es el tema de la combustión. El termoeléctrico es a base de, por ejemplo, diésel o de búnker, Ok. ¿no? Y el hidroeléctrico, como su nombre Obviamente mismo el lo agua. indica, es a través de agua. Ya. Y entonces este termoeléctrico que hubiese sido muy bueno no se le dio el mantenimiento adecuado. No se le ha dado el mantenimiento adecuado, tampoco se ha construido nuevas hidroeléctricas. Ya en enero del 2023 vino Claro, una alerta importante. claro, ya No, se ni sabía. siquiera me estoy refiriendo al plan macro de electrificación que se hizo, ¿no? El SENACE es un organismo que está en permanente monitoreo del comportamiento eléctrico, ¿no? Siempre está dando alertas, y ya hizo una alerta el SENACE en el 2023 de que tenía que construirse inmediatamente en base a que faltaban alrededor de 446 megavatios, que era un déficit que había anual, que había Ujú. que implementar eso. Solamente se introdujo alrededor de 90, pero el parque termoeléctrico no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Tuvieron la visión en gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Lazo, de en vez de darle el mantenimiento adecuado al parque termoeléctrico existente, comprar unos generadores, 8 recuerdo, de los cuales ya han llegado 3, y esos 3 que han llegado ni siquiera están en funcionamiento, y tampoco se le hizo el mantenimiento adecuado. Es decir, esto que está pasando ahorita se pudo haber, más bien en función de las alertas, se pudo haber previsto. Y Claro. lo que ha faltado es, primero, la acción contundente para poder enfrentar estos problemas. Yo a veces me pregunto, Nelson, ¿para qué un ser humano quiere ser presidente de la República? ¿Para Es qué una un buena ciudadano quiere ser pregunta. presidente de la República? Es una Siempre me buena pregunto pregunta. eso. ¿Para qué quieren? O sea, para que le hagan honores, para ponerse una chaqueta de militar y ponerse una gorra, Porque para que resulta se que Novoa no sabe actualen, nada. No ha sabido. para que le canten el himno nacional o estrofas del himno nacional como honores.
Yo más bien pienso, Nelson, que a veces la gente se confunde y cree que el ser presidente es parecido a ser rey, no sé, me Que explico, literal no hacen nada. eso siempre cruza por mi mente. Mire, un presidente de un país como el nuestro tiene que tener la talla para poder enfrentar problemas que países emergentes como el nuestro lo tienen. O sea, yo sinceramente pienso que a veces es más fácil ser presidente de los Estados Unidos, voy a poner un ejemplo un poco burdo también, ¿no? Que Claro. ser presidente de un país emergente. ¿Por qué? Porque en países del primer mundo todo ya está estandarizado, no llegas a administrar, es muy difícil encontrarse con crisis como esta. En Claro. países como el nuestro, está prácticamente todo por hacer y hay que ir haciendo camino al andar. Y las personas que deciden postularse para ser presidente de la República deben tener un conocimiento mínimo de lo que se están metiendo. Ujú. Yo veo declaraciones con todo cariño y respeto, Nelson, pero completamente burda, ¿no? Como decir que ha habido sabotaje en el embalse de Mazar. ¿Por dónde, pues? Si el agua sale de ahí, pasa a otro embalse y de ahí Así pasa a es. otro embalse. Así está construido. Técnicamente ese es el concepto para poder utilizar de mejor manera el recurso hídrico que tenemos. ¿De dónde sacan que se ha vaciado y se han abierto compuertas? Es más, sale un técnico de Mazar que dice que ni siquiera hay No compuertas hay en Mazar. compuertas. Una cosa de locos. Entonces, esas son las cosas que lastiman. Y otra cosa importante, Nelson, acuérdese lo que nos pasó en el debate, y esto es una experiencia también para nosotros como ciudadanos, independiente de un paso temporal que podamos tener, digamos, en la función pública. En el debate vimos a un señor Daniel Noboa supuestamente como experto en el área energética, ¿sí se acuerda? Claro. Los centavos de la distribución y lo que La pasaba. Y la multiplicación gente, que hacía, claro. wow, la gente, wow, Dios mío, este pana es, ¿no? Porque también a veces hay carencias también lamentablemente, de liderazgo en países como el nuestro, esto hay que decirlo, ¿no? Ujú. Democracias jóvenes como la de Ecuador, democracias jóvenes como la de países latinoamericanos principalmente y otras latitudes. No hay esta formación permanente de cuadros que eventualmente puedan entender la problemática. Y esto no pasa por Harvard, Nelson. Claro. Esto no pasa por Harvard. O sea, a veces se cree que yéndose a Harvard y ya se viene acá y ya, bueno, ya. No, esto tiene otras connotaciones, con todo respeto. Y esto tendría que ser también un poquito de responsabilidad nuestra, como dice Roberto, porque al final del camino tenemos que nosotros la opción de elegir y nos terminamos mareando, confundiendo o simplemente llevándonos por el odio, ¿no? El coraje. Se le dijo a la gente, Roberto, acá en este espacio, me cansé en las elecciones de decir que Noboa no tenía equipo y no nos equivocamos. Vea, Roberto, 4 funciones para este señor, creo que de nombre Michel. Y Luque, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, ahora encargado del ministro de Energía. O sea, ni uno ni lo otro, porque ni regresemos a ver las calles, es un desastre. O sea, temas que se van relegando porque no es que no existen, sino porque la crisis energética es tremenda. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, totalmente de acuerdo con usted, Nelson. Es lamentable que hayamos tomado los que tomaron, porque obviamente nuestra opción era otra, ¿no? Uh -huh. Esa opción, en estos casos, lamentablemente, todos terminamos perdiendo, los que votaron por Novoa y los que no votamos por Así Novoa, es. ¿sí? Hay una improvisación terrible, y hay una falta no sé, de liderazgo, Nelson, una falta inclusive hasta de humanismo, ¿no? O Uh sea, -huh. si yo estoy al frente de algo, ¿sí? El primer responsable, después vemos los culpables, el primer responsable de lo que se esté haciendo, en este caso la conducción del país, es el presidente de la República. Así le ¿Sí? aplicaron a ustedes. A ustedes Así no es. se Y les podía echarle pegar la una pluma. culpa, Nelson, y echarle la culpa a los subalternos, eso, imagínense el mensaje que le está dando a su equipo de trabajo. Ah, terrible. Mañana pasado, ¿cómo un ministro puede tomar alguna decisión? ¿Cómo un ministro puede sentirse cómodo? Se Yo creo que van. el mensaje también es sumamente complejo, delicado, sensible, Uh -huh. ¿no? El mensaje que se está dando con ponerle una denuncia a una ministra que yo no tengo los elementos para saber, honestamente le digo, si esa ministra es culpable o inocente, pero mi sentido común me dice que es muy difícil que ella tenga la culpabilidad, ojo, que no es lo mismo que responsabilidad, Así es. la culpabilidad de que tengamos el problema que tenemos, porque aquí se combinan varios factores. El primero, una falta de mantenimiento del parque termoeléctrico, que es nuestro backup, que debe estar ahí, al Listo. pelo, listo para cuando tenemos problemas de este año. Segundo, sí hay un problema
digamos, climatológico, por llamarlo así, que está ocurriendo en varias partes del mundo. Pero también eso se sabía. Se sabía que Totalmente. había, eso ya se sabe, o sea, sabemos los meses en los que hay sequía en nuestro país, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un gobierno que intenta supuestamente cambiar el Ecuador? Hablan de un nuevo Ecuador y una serie de cosas. Está bien, yo soy respetuoso, pero por lo menos encargarse de que cosas básicas como la energía la tenga. Se está perdiendo 20 millones por cada hora que no hay energía. Totalmente. Nelson. En un país como el nuestro, que posiblemente no crezca, de hecho, es muy difícil Ya que lo dijo crezca el en los FMI. próximos años, ya hay los organismos encargados de esto, los expertos en esto, que el crecimiento de Ecuador va a ser cero o nada. Ujú. Entonces, es complicado ver cómo un sistema productivo, un aparato productivo, está por el tema de delincuencia, por el tema ahora de energía. Siempre hay ataques al aparato productivo. Es difícil salir Ujú. adelante así. Muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los mandatarios? Preocuparse de esos problemas que ya se conocen, que ya se saben, ¿no? Dedicarse específicamente a eso. El tema de inseguridad, Nelson, usted hemos hablado de esto en varias Ya lo ocasiones, que le pasó ¿no? al chofer del bus, terrible, ¿ah? Es Eso fue terrible. horrible, eso fue... Y mire, Nelson, ese muchacho de 14 años Sí. que está implicado en esto. ¿Se imagina la descomposición de la sociedad? ¿Cómo estamos llegando? Como usted lo hemos conversado, o sea, Ujú. hay que arrebatarle, la delincuencia, a la delincuencia organizada, los delincuentes comunes, hay que arrebatarle eso a la sociedad. Y eso tiene que hacerlo el Estado. ¿Cómo? Inversión. Generando oportunidades, Nelson. Eso es de perogrullo, lo hemos hablado un millón de veces. Pero no le gusta al Mire, gobierno invertir, parece, ¿no? O a este eso, gobierno, o a esta visión ideológica. Porque, Roberto, eso implicaría, por ejemplo, intervenir esos sectores, pero no digo intervenir con policía, sino planes de fútbol, escuelas, oportunidades. Como usted dice, Roberto, hacer que el Estado, porque parece mentira, el chico que no tiene oportunidades cuando ve eso, se ve protegido. Y resulta que viene el GDO y los protege con un arma, ¿no? totalmente de acuerdo con usted, Neto. Esta visión hay que cambiarla. Mire, yo soy de las personas que piensan que a un niño, un jovencito de esos que Ujú. asesina, bueno, se debe tener un tratamiento firme, muy Ujú. firme en eso. O sea, no se puede tratar igual que delincuencia común. Ahí la Ujú. línea ya se cruzó hace rato. Pero Totalmente. la génesis de eso tiene que ver con la falta de oportunidad, tiene que ver con la falta de atención del Estado, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí se pierde el enfoque y la gente no entiende, los mandatarios, el equipo que está al frente, ya tenemos 3 gobiernos de esta naturaleza, que piensan que a mayor policía, más represión, así se combate el delito. Así no se combate el delito. El delito es multimodal, multicasual, Ujú. y hay que atenderlo con, primero, la primera línea, que es volcar toda el área social del Estado para mejorar las condiciones de vida, oportunidades de estos jóvenes. Totalmente. Luego, ¿sí? El tratamiento de la delincuencia organizada, esa es otra cosa. Ujú. Es otra cosa, otra visión. Inteligencia, capacitación, tecnología, eso se hace. Y eso no es descubrir el agua tibia, o sea, Ujú. eso ya todo el mundo lo sabe. Ujú. El problema es la implementación. Nosotros dejamos en línea esto, Nelson, en línea. Dejamos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 5,6, yo recuerdo tanto, Ujú. y la tomamos en 17. Actualmente hay ciudades, hay provincias donde la tasa de homicidio, agárrese Nelson, es 180 por cada 100.000 Eso, habitantes, me refiero eso, al Piedrero, eso está grave, pues. 180. En Esmeraldas llegamos a una tasa de homicidio de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio en el país es 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Se imagina eso, Sí, 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 Nelson? sí. Y en la época de Pablo Escobar, pues en Ujú. Colombia, nos parecemos ya a ciudades en México, donde hay tasas de Ujú. homicidio que pasan los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una cosa brutal, una cosa brutal. Se ha condenado, Nelson, con ajá, esto concluyo, se ha condenado, Nelson, a una generación. Hay sí, niños de 8, 10, 9 años, y te digo porque yo tengo uno de 8 años, que nos da terror mandarlo a jugar fútbol a un parque. Tenemos totalmente. que mandarlo con alguien, con una custodia, ¿sí? Ujú. Para que el niño pueda jugar y se está perdiendo prácticamente esa generación de tener contacto con la gente. Ya vivimos el tema de la pandemia, 2 años. El tema de Ujú. inseguridad, 2 años brutales. Y el Se tema del turismo, intentó, porque, por ejemplo, no, nos da miedo salir a ciertos sectores. Por ejemplo, me pero por encantaría supuesto, conocer Esmeraldas, pero la plena, sí, con todo el cariño a la gente de Esmeraldas, pero me da miedito.
Ir, Da miedo, Nelson. Actualmente hay una recuperación, conozco que, bueno, yo estoy muy ligado a mi provincia natal. ujú, Actualmente hay, digamos, un sentimiento, esto debo decirlo, ¿no? Hay una sensación de cierta tranquilidad, porque hay presencia permanente, al menos en Esmeraldas, de Fuerzas Armadas, porque Esmeralda estaba desbordado. claro, Y eso era gravísimo. la gente que vive allá dice, bueno, ahora podemos salir y todo. Eso no significa que se haya resuelto el problema. No, pues. Yo venía conversando con varios compañeros, con varios amigos en las tertulias, en la asamblea misma. Le decía, mire, hay una falsa sensación de seguridad, porque la presencia en las calles de uniformados da esa sensación. Eso no significa que el problema se haya resuelto. Y no me equivoqué. Ujú, Seguían por debajo, bajo cuerda, las extorsiones, seguían por debajo los secuestros. Se aguantó un poquito el tema de los asesinatos, pero otra vez se ujú, dispararon los asesinatos. Eso ujú. significa que la raíz del problema está ahí, latente. Es como cuando uno va a la playa y ve los cangrejitos que están en la arena. Llegamos, ¿no? Los ciudadanos, las personas, las familias a la playa y los cangrejitos se esconden. Eso no significa que los cangrejos hayan desaparecido. Claro, Se nos escondieron vamos y nomás los salen otra cangrejitos. vez. Así Roberto, salen otra vez. totalmente. Oye, y otra cosa, atando al tema de la inseguridad y atando también un poquito el tema de la consulta, me imagino que revisaste o viste o ya nomás las declaraciones de Isurieta diciendo que si no se gana la consulta, los militares salen al día siguiente de las cárceles. Es decir, ahorita están los militares. Es una cosa media rara, media absurda, y te lo consulto. Dice, o sea, nos están chantajeando, Roberto. O sea, Obvio, pues, de sí, eso. Obvio, es un chantaje, pues. Es una falta. O sea, miren eso. Estos señores, y es lamentable, lo decía. Yo sé que estoy en un espacio público a veces uno tiene que contenerse, ¿no? toca. En cuanto a varios términos, ¿no? Pero la gente, estos panas piensan que el pueblo es gil, ¿sí? Estos panas piensan que el pueblo no se da cuenta de las cosas. Tal vez ellos, como viven en una burbuja, desconocen la sabiduría popular, la desconocen. El pueblo siente, lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano es noble, Ujú, ¿no? Pero que no jueguen con eso. La consulta popular, dicho sea de paso, Nelson, y nosotros, pues, con toda la modestia, algo de experiencia tenemos en eso. Si usted revisa esas consultas, esas preguntas, son preguntas de perogrullo. sí, Y sí, sí. aparte, muchas de esas cosas se pudieron haber hecho vía asamblea. Acuérdese que le aprobamos 5 proyectos económicos urgentes, entre ellos un proyecto que le denominaron No Más No más Apagones, un proyecto apagón. simplemente de Fijos. eficiencia energética, y mire lo que pasó. Si usted revisa esa pregunta, hay varias cosas con las que se pueden hacer con un plumazo, ¿sí? Y que ahora pretenden ligar, si no se gana la consulta, los militares salen de las cárceles. Es un chantaje burdo, ¿no? Un Tremendo. chantaje burdo. Ese tipo de cosas, al contrario, si buscan un efecto en determinada línea, lo que van a tener es mayor rechazo, porque la consulta la están perdiendo, Nelson. Ujú, Esa es la realidad. ujú. La consulta la están perdiendo por una serie de acciones que inclusive hicieron que un acuerdo legislativo que teníamos, un acuerdo legislativo de nivel, un acuerdo legislativo que básicamente graficaba la madurez política de nuestra bancada, de nuestro proyecto político, con el ánimo de darle gobernabilidad a un presidente que, bueno, ya ganó. Bueno, lo que hay que hacer es darle gobernabilidad, porque si a él le va bien, a todo el país nos va Claro. bien, Ustedes lo a todos los ciudadanos hicieron. nos va bien. Ese fue el concepto. Pero las acciones reiteradas, ¿no? Primero, una serie de proyectos económicos urgentes que los aprobamos dándole, digamos, un crédito al señor, dándole un punto de apoyo, ¿no? Y acciones que vinieron después, como haber entrado a la Embajada de Eso fue México, tremendo. un acto bochornoso, Néstor, bochornoso, nunca visto en la historia, Nelson, pero le dije Néstor, Nelson, Ah, sí, se confunden siempre. en la historia, es que yo tengo un compañero que nos colabora, que se Néstor. llama Néstor, lo confundí ahorita. Algo nunca visto en la historia, Nelson, nunca visto en la historia del país, ni siquiera en dictadura. Yo recuerdo los que estuvimos pegados un poco a la parte de formación ideológica en izquierda, revisábamos el comportamiento de Chile, ¿no? Leímos el libro negro de Chile, 11 de septiembre de 1971, y vimos ese comportamiento abrupto que dejó a Chile con Pinochet en el gobierno, el golpe de Estado, Ujú, ¿sí? Pero ni siquiera Pinochet lo vimos hacer una cosa de esta, así es. Nelson, ni siquiera Pinochet. Y si revisamos las otras dictaduras en América Latina, tampoco hemos visto un comportamiento de esa naturaleza, Ujú, ¿no? Y respetar
un acto casi sagrado que es el asilo diplomático, ¿no? Es una cosa brutal. Ujú, Y respetar una embajada en un país que básicamente es un territorio que no le pertenece al país, ujú, le pertenece al país de donde es la embajada. Eso no se ha visto en la historia, eso es gravísimo. Quedamos como bárbaros, quedamos en el contexto internacional. ujú. ¿No? Y este tipo de acciones, eventualmente por agarrar, sumar unos puntitos en una consulta popular, son impresentables, Nelson, son impresentables. Y esto más lo que estamos viviendo desde el punto de vista energético, la gente está cansada, la gente está Ujú. molesta, está fastidiada. ¿Sí? Está Yo bastante... cuando vaya a votar, Nelson, a la consulta popular, lo primero que voy a pensar es que no tengo energía en mi sector. Y le cuento que según el reporte, la gente con los apagones, si algo dudaban, ¿no? Si algo decía, bueno, que el tema de la seguridad para no verme mal y toda la cosa. Pero con el tema de los apagones, la gente agarró eso, como usted dice, Roberto, y rácatela, va por el no completo. Yo ponía, Roberto, en la portada el tema de la tiranía. Veíamos a Noboa mandando a su propia vicepresidenta, dijo él, y qué suerte que no la mandé a la Antártida. La mandó y no la regresa a pesar de que hay bombardeos en Israel. Luego vimos al señor meterse en problemas con Rusia, casi que nos jodemos por ahí. Luego se mete a la embajada y luego asume esto como que es un chiste el tema de los apagones con temas como sabotajes. ¿Crees que estamos a las puertas de un tirano y que es muy peligroso darle todo ese cheque en blanco votando sí en la consulta? Mire, Nelson, eso tendría que evaluarlo un profesional en psiquiatría o en psicología, ¿no? No tengo esas capacidades, pero sí tengo sentido común. Desde el punto de vista humano, ese comportamiento es un comportamiento peligroso, Claro, claro. muy peligroso. Todos los hitos que usted plantea, que lo hemos visto, es muy peligroso. ¿Sí? Ojalá que esto no escale un poco más arriba. Insisto, no tengo las herramientas, la formación académica ni en psicología ni en psiquiatría, Ujú, pero sí tengo sentido común. Y yo sí veo un comportamiento peligroso, muy ujú. peligroso, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y más que todo, por ejemplo, conversaba con Rafael aquí el otro día y él compartía el tema del hijo de la vicepresidenta. Dijo, ese día yo pensé que ahí la cosa se quebró porque hasta ese momento, Roberto, todos los casos eran purga, metástasis, pero sí se daba cuenta usted que era el resto, pero Novoa estaba como que allá, ¿no? Y Novoa, se están peleando, es purga, metástasis, yo no. Pero cuando pasó lo del hijo de la vicepresidenta, que el expresidente Correa dijo que cree que es una cosa de incluso Laufer para obligarle a renunciar, yo creo que ese fue uno de los puntos de quiebre donde Noboa pues ya no pudo más. Y ahora lo estamos comprobando con este tipo de comportamiento. Roberto, ¿qué esperar el lunes? Más allá del resultado de la consulta, ¿qué esperar como país el día lunes? Lo primero que hay que esperar es sensatez, independiente de la respuesta de los ciudadanos. Hay que esperar sensatez por parte de quienes nos están gobernando. O sea, Noboa va a seguir siendo presidente, no sé, pues Nadie le está diciendo que seis se vaya. meses, 7 meses más, me explico. Sí. Se requiere sensatez para por lo menos el resto que le quede del periodo, buscar la solución de los problemas independiente de que esta consulta se gane o se pierda desde el punto desde el Ujú, punto de vista de ellos, ¿no? Creo que es pertinente que el equipo de trabajo reflexione, que él mismo reflexione y que oriente todos sus esfuerzos a resolver los problemas del país. ujú, Eso es lo que hay que hacer. Por un lado. Por otro lado, los ciudadanos, pedirles tranquilidad, pedirles que enfoquemos nuestros esfuerzos también en resolver nuestros problemas. Yo particularmente, Nelson, creo que esa consulta, digo sinceramente, ujú, no resuelve absolutamente nada. Porque el 98% de lo que se está preguntando, eso se puede hacer con un plumazo ujú, o vía asamblea, como ya se ha planteado en varias ocasiones. O sea, con un plumazo se puede hacer el 98% de esa consulta. Nos ahorramos plata inclusive, pero ya está en marcha. ujú, Dejemos que el ciudadano vote como considere y que ujú, obviamente sopese todo lo que venimos pasando, porque así somos los ciudadanos, así somos los países, así somos las comunidades, ¿no? ujú, Tenemos que observar, tenemos que ver y por supuesto que vamos a votar en función de lo que hemos venido observando y viendo. Y ujú, actualmente el ciudadano se ha dado cuenta
¿sí? Lo digo porque uno va al mercado, compra, habla con la gente, que se equivocaron, eso, se equivocaron. Ujú, Se equivocaron. Usted va a los barrios y se entiende el descontento, ¿no? La frustración que tiene el ciudadano, que tiene la ujú, gente. Ya estamos en ese rollo. Bueno, hay que ujú. ver cómo terminamos el año, ¿no? Por ejemplo, Roberto, ese 52% que le da la victoria hace rato que desapareció. Lo digo porque, por ejemplo, mucha gente se comió el cuento de que Noboa era como este personaje nuevo. Y así lo venía haciendo. De hecho, me acuerdo de un discurso de él que decía que él, porque lo que más le molesta es que lo pongan en el anti, ¿no? El anticorreísmo. Y él decía que no es anti nada, que es pro todo, porque el pro no tiene límites. Pero resulta que hace un hecatombe, hay que ser sincero, por Glass. O sea, porque él ha dicho, es que si no lo cogía Glass, yo me iba a ver débil. Y me pregunto, y te pregunto, Roberto, y cuando se le fue Fito, ¿cómo quedó este pana a nivel nacional y a nivel del mundo? O sea, Fito no importa. Por eso le digo, Nelson, a veces se pretende creer que la gente es tonta, Sí, ¿no? que el pueblo es vil. La gente percibe, entiende. Sí, lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble. Mire, yo he escuchado varias declaraciones, ¿no? Del señor Noboa, entre ellas decir, por ejemplo, que no se necesita haber sido pobre para entender la pobreza, que hay que tener solamente empatía. Falso. Solamente el que ha sentido hambre puede entender el hambre. Solamente el que ha sentido frío puede entender el frío. ¿Sí? Solamente el que ha sido pobre, Nelson, puede entender lo que en realidad es la pobreza. Ah, que la empatía. No, así no funciona esto. ¿No? Entonces, bajo ese concepto, Nelson, cuando ellos asumen roles, son roles falsos, falsos. Y ahí es donde pierden la sintonía con la gente. Lamentablemente, estas democracias emergentes como la nuestra, que tiene poco tiempo, que está en formación todavía, y la ciudadanía a través, y aquí una responsabilidad absoluta de ustedes como comunicadores, ¿sí? Los estados, principalmente latinoamericanos, bueno, y también otras latitudes, son estados de opinión. Aquí la opinión, el medio de comunicación corporativo es el que marca la orientación y como generalmente se consume eso y no se contrasta, ¿sí? Caemos en lo que hemos caído en este momento, ¿sí? En falsos líderes, en líderes de papel o de De cartón, cartón, literal. ¿sí? Y lamentablemente nos encontramos con situaciones de este tipo. El señor Noboa apareció en un debate y aparentemente lo que quedó posicionado es que era un experto en el tema de electricidad. ¿Sí recuerda, Nelson, no? Sí, 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 Era un claro. experto en el tema de electricidad. Eso enganchó a la gente. El formato del debate no dio la oportunidad que otros cuadros, que habían cuadros interesantes ahí, puedan un poco también ejercer algún nivel de liderazgo. Una compañera, no porque sea mi compañera, ni porque sea parte de la revolución como tal, Ujú, pero Luisa era una mujer totalmente preparada, ujú, completamente preparada, con experiencia. Es una guerrera. Era uno de los mejores cuadros que había en ese momento. ujú, Lamentablemente la gente se decidió por el señor Noboa. ujú. Y una situación que hay que decirlo también, ¿no? Tal vez Ecuador todavía esté en esa lucha, ¿no? De querer ver a una mujer presidenta. Es una cosa compleja de entender a veces, ¿no? Porque mujeres mismos, ¿sí? Más bien se veían deslumbradas por eventualmente alguna simpatía hacia un hombre que tomar como base la posibilidad de que una mujer sea presidente, porque a veces hay esa antipatía también, a veces, Parece no mentira, sé pero si es cierto. decirlo, no sé si decirlo natural, pero entre mujeres hay esa De antipatía. hecho, la victoria le da a Novoa votos de mujeres. Así El es, último yo, tramo de victoria de Novoa fue mujeres. yo he estado estudiando el fenómeno, que son fenómenos Sí. relativamente normales, digamos, en la sociedad latinoamericana, porque en otras sociedades no funciona, ya rompieron esa barrera, ya pasaron, así como por ejemplo la posibilidad de que una mujer o un hombre indígena o afroecuatoriano llegue a la primera magistratura. En el caso de Estados Unidos eso ya se rompió, Barack Claro, Obama con llegó a Obama. presidente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país, es una sociedad que ha tenido digamos, unos golpes durísimos en cuanto a la lucha por los derechos civiles, ¿sí? Este país se fue a una guerra, por eso justamente, por eso, Ujú, 1861 hasta ujú, 1866, para un poco dejar de manifiesto que es un país que piensa en el futuro, que rompe barreras, que todos los seres humanos son iguales ante Dios y ante la ley. Y a pesar de eso,
todavía hay problemas de xenofobia, todavía hay problemas de racismo en Estados Unidos, etcétera, Es una etcétera, lucha etcétera. constante eso. Es una lucha constante, pero hay algunos hitos que ya se rompieron. Yo creo que a Latinoamérica todavía le faltan romper esos hitos y ojalá que este tipo de cosas nos haga reflexionar y no caer en los encantos, ¿sí? Superficiales de falsos líderes. Roberto Cuero, muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y pues esperemos a ver los resultados el día domingo. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo fraterno, Nelson. Chao, Cuídate chao. mucho.